Entonces, antes de ver este es el dibujo anatómico general, ¿no? Que ustedes siempre deben saber, se lo tienen que saber muy bien. Bueno, para los que están en TikTok y quieren el material, listo, tienen que entrar al grupo, ¿ya? Y por ahí, en los grupos de WhatsApp es donde yo envío el material. O sea, el material, todos los que están en el grupo de WhatsApp tienen los materiales de la clase, ¿no? Para que pongan sus apuntes y todo, ¿ya? Así que si quieren entrar, vayan a mi Instagram, en la descripción de mi perfil está el grupo de WhatsApp y ahí entran, ¿ya? Entonces, este es obviamente el globo ocular que ustedes ven siempre, ¿no? Pero primero grafiquémoslo de esta manera para que ustedes entiendan que nosotros el globo ocular lo dividimos en tres zonas, ¿no? Es de una manera más sencilla aprenderlo así. En una capa externa, que viene a ser la córnea, ¿ya? La córnea, ¿listo? Y la esclera, que es lo que estamos viendo acá, ¿no? Acá ven la córnea, ¿listo? Y la esclera, que es toda la parte de atrás, ¿no? Entonces, aparte, la córnea es como decir que es un quinto, ¿no? O un cuarto, ¿no? Depende de la bibliografía que vean, pero de la parte anterior, de la parte externa, y la esclera recubre, pues, todo lo demás, ¿listo? Luego, cuando vemos la capa media, ¿no? Y estamos entrando más, ¿no? Entonces, la capa media es justo, o sea, lo he pintado para que se ubiquen, ¿no? La capa media es todo lo que está de rojo. Ahí encontramos la uvea, ¿listo? El iris, el músculo ciliar y el coroides, ¿no? Entonces, la uvea en sí es la capa media. O sea, si yo hablo en general, hablamos de la uvea, ¿listo? Solo que la uvea se divide en iris, se divide en músculo ciliar y se divide en coroides, ¿no? El iris y el músculo ciliar en sí es la uvea anterior, a eso se le llama uvea anterior, ¿listo? Y la coroides se le conoce como la uvea posterior, ¿no? Algunas bibliografías les pueden poner iris, ¿no? Uvea anterior, la parte ciliar como uvea intermedia, ¿no? Y la parte de la coroides como uvea posterior, ¿no? Pero generalmente se divide como uvea anterior y uvea posterior, ¿sí? ¿Listo? Y la capa más interna, que lo ven de amarillo, es la retina, ¿listo? Es la retina. Luego tenemos dos cámaras, ¿no? Que es la cámara que estamos viendo acá interna, que es donde va a estar el humor vítreo, y la cámara anterior, que vamos a ver el humor acuoso, ¿no? Esta es la cámara interna, ¿no? Cámara posterior, que acá es el humor vítreo, y acá vamos a ver la cámara anterior, que acá se la estoy poniendo, que vamos a ver el humor acuoso. Entonces se dan cuenta, miren, el iris, ¿listo? El iris está acá, es la parte más anterior de la capa media, ¿no? Por eso estoy dibujando es esta parte de acá. Luego vienen los cuerpos ciliares, que viene por acá, que es la parte intermedia de la capa media, y finalmente todo esto que están viendo acá, ¿no? Que está entre la esclera y la retina, ¿no? Porque la retina es lo de amarillo que les he puesto, es la coroides. Esto es la coroides. ¿Listo? Entonces, se entiende muy bien esta parte porque este dibujo está como que más graficado en sí para que se entiendan las partes. ¿Listo? Y con eso ya podemos ver esta parte de acá, ¿no? Que ya es el globo ocular que siempre les ponen ustedes en sus dibujos del néter, de imágenes de anatomía, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Estamos viendo el iris, ¿no? Aquí. Acá obviamente ya estamos viendo la parte de la pupila, el cristalino, ¿no? Que es el segundo lente, y luego tenemos la córnea, que es el primer lente. ¿Listo? Entonces, vamos a ir parte por parte, ya para hablar un poquito de cada uno. Entonces, vamos a comenzar con la córnea. ¿Listo? La córnea es el primer lente que tenemos, ¿ya? Yo, de preferencia, estos mapas mentales, generalmente cuando hago mapas mentales, siempre les digo, de preferencia, si lo tienen en su tablet, ¿no? O sea, bueno, los que tienen tablet o iPad, es mucho mejor porque por el hecho de que en estos casos, como es mucha información, yo lo escribo chiquitito, pues, ¿no? Entonces a mí me pasaba antes cuando no tenía y lo hacía en hojita, no me alcanzaba el espacio, pues, ¿no? Porque escribía. Pero mi recomendación, o sea, para que sepan los que, digamos, lo han impreso, escriban chiquito, ¿ya? Porque va a haber bastante información, entonces no vaya a ser que les vaya a faltar espacio. Si les sobra, mejor, pues, ¿no? Ya ustedes le agregan los datos que quieran en algún momento. ¿Listo? Entonces la córnea es el primer lente, ¿listo? Es el primer lente que tenemos y es el lente más refractario, ¿listo? ¿Qué app utilizo? Es PDF Element, se llama. Entonces el primer lente, ¿ya? Y es como les digo, el más refractario. ¿Listo? Generalmente, ¿cuántas dioptrías tiene? ¿Ya? ¿Cuántas dioptrías tiene? Generalmente tiene de 42 a 44 dioptrías. ¿Ya? No han preguntado eso, yo se los pongo. ¿Por qué se los pongo? Porque acá hay una enfermedad. O sea, todo lo que yo les mencione, algún dato anatómico, histológico, es porque vamos a hablar de una enfermedad. No les voy a decir ningún dato así por las puras. ¿Listo? Entonces, esto de las 42 dioptrías y también saber el grosor de la córnea
¿listo? Que su grosor es más o menos de 520 a 550 micrómetros. Es importante porque acá ya podemos hablar de una patología, ¿no? Cuando la curvatura, o te pueden poner las dioptrías, ¿no? Aumentan, ¿no? Más de 47, y tú ya sabes que lo normal es de 42 a 44, o el espesor de la córnea es menor a 500 micrómetros, ¿a esto cómo se le llama? Queratocono. ¿Listo? Queratocono. Entonces, lo primero que vemos, primera patología, ¿ya? Y es una causa, ¿ya? Es una causa que necesita de trasplante de córnea. ¿Listo? Trasplante de córnea. ¿Ya? No, un ojo es más pequeño del otro por el hecho de, para graficar mejor en el ojo pequeño las capas. ¿Listo? Bueno, entonces eso es lo primero. ¿Ya? Entonces es el lente más refractario. Ay, perdón. Es el lente más refractario. ¿Listo? Y tiene 42 a 44 dioptrías. ¿Listo? ¿Qué más tienen que saber? Que les pueden preguntar en histología. Es un lente transparente, pues, ¿no? Es un lente transparente. ¿Y por qué es transparente? ¿Cuáles son sus características para que sea transparente? Es avascular, ¿listo? No tiene irrigación, es importante, ¿listo? Está deshidratado, ¿listo? Está deshidratado y tiene fibras colágenas organizadas, ¿listo? Por eso es un lente transparente, ¿listo? Ahora nos vamos con los epitelios, ¿ya? Los epitelios de la córnea. Típica pregunta, lo han preguntado. Estas como les digo, pueden ser preguntas de salud, ¿ya? El tema de por acá, cosas histológicas, preguntas de anatomía, una cosa así, es más para salud, ¿no? Acá lo que debemos saber nosotros, bueno, no nosotros, sino los que están para el ENAM, residentado, oriéntense más como al tema como les dije ayer, ¿no? Clínica, manejo, y por ahí algún datito de la enfermedad que te oriente al diagnóstico, ¿no? Ciencias básicas, al menos en esta parte, no. O sea, ciencias básicas más que todo les van a preguntar en medicina interna, ¿ya? En preguntas de cirugía y todo, generalmente no preguntan mucho ciencias básicas, ¿no? Recuerden que obviamente, ¿quiénes hacen las preguntas? Pues, ¿no? Entonces, tenemos 5 capas, ¿listo? Tenemos el epitelio corneal, tenemos la capa de Bowman, ¿listo? Y tenemos el estroma, ¿no? Que es la capa más gruesa, ¿ya? Luego tenemos la membrana de Descemen, que ya lo han preguntado, y tenemos el endotelio corneal, ¿listo? Entonces, cuando uno lo ve así, ¿no? Dice, pucha, epitelio corneal, capa de Bowman, estroma, membrana de Descemen, endotelio corneal, pero ya, pues, ¿para qué me sirve saber esto, no? Entonces, vamos a ver cada uno. ¿Qué pasa cuando se lesiona el epitelio corneal? ¿No? Cuando hay una inflamación del epitelio corneal. Cuando hay una inflamación, a eso se le llama queratitis. ¿Ya? Entonces ahí ya más o menos ya se recuerdan el epitelio corneal. Entonces, cuando hay una inflamación hasta el epitelio corneal, ahí hablamos de una queratitis, ¿no? Y siempre está este tema de, doctor, ¿es lo mismo queratitis que úlcera corneal? Claro, o sea, va bajo el mismo principio. Tú comienzas con una queratitis, que es una inflamación del epitelio corneal. Pero cuando esta queratitis, ¿no? Invade el estroma, o sea, llega hasta el estroma, a eso ya se llama úlcera corneal. ¿Listo? ¿Queda claro? Entonces, la queratitis es la inflamación de la córnea, específicamente del epitelio corneal, y cuando esto profundiza, ¿no? Eso ya llega hasta el estroma, ¿no? Entonces, también te pueden preguntar, la úlcera corneal es cuando ya ha penetrado o ha pasado más allá de la cápsula de Bowman, ¿listo? Y eso ha generado una úlcera corneal. Luego, la membrana de Descemen, ¿no? Que es la membrana que es el límite entre ya el endotelio de la córnea y la estroma. ¿Por qué es tan importante? Porque vamos a ver 2 cosas importantes. Uno, es el depósito, lo voy a poner como. Ya, uno es el depósito de cobre. Acá se deposita el cobre, ¿no? A ver quién me dice en el chat cuál es la enfermedad que se genera por depósitos de cobre. Justo hay una lesión característica en el ojo. A ver quién me dice. Muy bien, la enfermedad de Wilson, ¿no? Entonces, si yo te preguntara como ciencias básicas, la enfermedad de Wilson, ¿no? Que es una enfermedad de cobre, ¿no? ¿Cómo se llama el famoso anillo? El anillo de Kaysen-Fletcher, pues, ¿no? Es un anillo que lo van a ver ahí como un halo así amarillo. Entonces, justo, ¿no? Justo, ¿dónde se genera ese anillo? En la membrana de Descemen, pues, ¿no? Y en la membrana de Descemen también, ¿qué va a haber? 2, van a aparecer las famosas estrías de Huff, ya que lo han preguntado bastante, lo he visto en preguntas, bueno, de examen de residencia de oftalmología específicamente, ¿no? Porque también hay exámenes por subespecialidad, que son estrías o lesiones que aparecen en el glaucoma congénito,
¿Listo? Entonces ahí ya nuevamente completamos 2 enfermedades más, pues, ¿no? Ay, sorry. Enfermedad de Wilson, ¿listo? Y estrías de Hub, ¿listo? Enfermedad de Wilson por depósito de cobre, ya saben, ahí han puesto muy bien en el chat, los anillos de Kaiser-Fletcher, ¿listo? Y estrías de Hub, ¿ya? Y el endotelio capilar, ¿no? Más que una patología, que te puedan preguntar el endotelio capilar, lo que hace es el metabolismo corneal, ¿listo? El metabolismo corneal, que prácticamente es lo que es transmitir nutrientes, pues, ¿no? O sea, a través del endotelio corneal se transmiten nutrientes desde el humor acuoso, ¿listo? Desde el humor acuoso hacia la córnea, ¿listo? Nutrientes, ya, para que se entienda. Nutrientes. ¿Listo? Entonces ahí ya han visto cada, por así decirlo, algún datito importante de cada capa, ¿no? Entonces es una manera de que ya no se olvidan las 5 capas de la córnea. ¿Listo? Por ejemplo, también otro que te pueden poner por ahí, ¿no? Hay una opacidad, existe una opacidad también de la córnea, porque siempre nosotros hablamos opacidad del cristalino, ¿no? Y hablamos de la catarata, pues, ¿no? Pero existe opacidad de la córnea, también hay opacidad de la córnea, ¿listo? Cuando puede llegar una lesión que afecte el estroma, hay también una opacidad, ¿listo? A eso, ¿cómo se llama? Leucoma. Lo voy a poner en negro, ¿eh? ¿Listo? Leucoma. ¿Ya? Que vendría a ser como una opacidad también, pero de la córnea, ¿ya? Listo. Entonces, de todas las patologías que vamos a ver en la córnea, la más importante que les van a preguntar justo es la que hemos hablado, que es la queratitis. Bueno, la queratitis y el tema de las úlceras corneales, ¿ya? Entonces, la queratitis, vamos a poner aquí, vamos a poner acá, que hay espacio. La queratitis, ¿ya? ¿Cómo te va a venir un paciente con queratitis? Es una causa de síndrome de ojo rojo. Acuérdense, ¿cuál es la causa más frecuente de síndrome de ojo rojo? A ver quién me dice, en general. ¿Cuál es la causa más frecuente de síndrome de ojo rojo? A ver, en el chat. La conjuntivitis, ¿no? Entonces es el tema más importante que tiene que ser de ojo rojo, ¿no? Pero eso lo vamos a ver obviamente mañana. ¿Ya? Entonces, es causa de ojo rojo, disminuye la agudeza visual, cosa que la conjuntivitis, acuérdense que no disminuye la agudeza visual, ¿ya? Genera fotofobia, ¿ya? Fotofobia, ¿listo? Y también epífora, ¿no? ¿Qué es epífora? Lagrimeo. Entonces, característicamente llega a eso. Pero te van a preguntar eso, no, porque la verdad es muy invariable, ¿no? Hay muchas enfermedades que te pueden generar ojo rojo, fotofobia, epífora, ¿listo? Entonces, acá te van a hablar, obviamente, de las úlceras, pues, ¿no? Entonces, acá tenemos nuestra primera úlcera, que es la más frecuente de todas, que es la bacteriana, ¿no? La úlcera bacteriana, acuérdense que es la úlcera, ¿no? El tipo de queratitis más frecuente de todas, ¿listo? Es la más frecuente de todas. ¿Qué es lo que tenemos que saber acá? ¿Qué te pueden preguntar? El agente. ¿Cuál es el agente más frecuente? Ya les he dicho yo, siempre piel, todo lo que externo, siempre el más frecuente va a ser el estafilococo aureus, ¿ya? El estafilococo aureus, ¿ya? Acá, por ejemplo, no hay dolor, ¿listo? Ah, no, perdón, en la queratitis también hay dolor. Ya lo vamos a aumentar también, claro, dolor, ¿listo? Porque las conjuntivitis, por ejemplo, son indoloras, ¿no? Ya muy bien. Ya lo que les decía es que la pseudomona, ¿ya? Pseudomona también es causa de bacteriana, ¿ya? Pero cuando me hablan de pseudomona es porque está asociado a lentes de contacto. Entonces yo no quiero que se queden con ese dato en general, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos hablan de lo que es el uso de, por ejemplo, del lente de contacto, pensamos más en una infección parasitaria, ojo, ¿eh? O sea, porque el lente de contacto se puede asociar a muchos, pero por ahí les dejo, ¿no? ¿Qué bacteria, ¿no? Si te preguntan específicamente qué bacteria se asocia al uso del lente de contacto, es la pseudomona, ¿listo? Entonces acá lo que tienen que saber es la úlcera que genera. Entonces la úlcera que está generando, ven ahí una úlcera, como lo están viendo acá, es la úlcera, es una úlcera blanca, esta es una úlcera blanca, redonda, ¿listo? Esa es la úlcera de una úlcera corneal por bacterias, ¿listo? ¿Y qué más vamos a ver? El hipopión, que es lo que están viendo acá, que es el hipopión, es la pus en la cámara anterior. AV es agudeza visual, ¿no? Que veas borroso, disminución de la agudeza visual. ¿Listo? Entonces, el hipopión, ya los términos también tienes que saber muy bien, es la pus en la cámara anterior del ojo, ¿no? Estamos hablando que hay pus aquí, pues, ¿no? Acá en esta cámara anterior, aquí se ha almacenado pus. ¿Listo? Ya. Seguimos. Y el tratamiento, si te preguntan tratamiento, entonces simplemente... Ay,
El tratamiento simplemente son antibióticos tópicos. Bueno, ¿qué podemos usar ahí? Cipro, Genta, ¿ya? Los más comunes que hay de antibióticos tópicos. Listo. Luego tenemos acá, o vamos acá por esta, que es más importante, que tenemos la úlcera, a ver, lo voy a poner así, ¿ya? Para que se vea bien dividido, porque esto después lo quiero guardar, ya. La úlcera bacteriana, ¿no? Luego tenemos la úlcera viral, ¿listo? La viral. La viral, ahí están viendo la imagen, que a la fluorescencia siempre te van a poner que a la fluorescencia hay una úlcera dendrítica. Característicamente la úlcera dendrítica, esas dendritas que aparecen acá, que son estas cositas verdes, que se ven en la fluorescencia, es característico de queratitis viral. Queratitis viral, ya nunca olviden eso, úlcera dendrítica. Y acuérdense que esta empeora con los corticoides. Si te dicen alguna queratitis que empeore con los corticoides, piensen en viral, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento? Aciclovir, pues, ¿no? Aciclovir, pero aciclovir tópico. Mi pregunta es, ¿cuál es la causa viral? Si bueno, ya les dije, ya les ayudé, ¿no? En la aciclovir, pero ¿qué tipo de herpes? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué tipo de herpes genera lo que es la queratitis viral o la úlcera corneal viral? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué tipo de herpes? ¿Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6, tipo 7, tipo 8? El tipo 1, ¿ya? El virus herpes tipo 1. ¿Listo? Perfecto. Ya. Luego tenemos esta otra causa de acá, que es la úlcera corneal micótica, ¿ya? La micótica, obviamente por hongos, ¿a qué está asociado? O sea, ¿cuál es el dato importante acá? O sea, acá, por ejemplo, vamos a resaltar los datos importantes que te van a poner hipopion, ¿ya? O úlcera blanca redonda, ¿no? Causa más frecuente, estafilococo aureus. ¿Listo? Acá sí o sí, úlcera dendrítica, para que piensen en causa viral. Generalmente no preguntan el tratamiento, ¿ya? Úlcera dendrítica. Aquí, ¿qué te van a preguntar? Antecedente, te van a poner antecedente, ¿listo? De trauma vegetal. Ya, si te dicen que tiene antecedente de trauma vegetal, no sé, se le penetró no, el tratamiento en el herpes primero es tópico. Si no resuelve con eso, es oral, ¿ya? El antecedente de trauma vegetal, y esto es muy importante, ¿no? Una rama se le penetró en el ojo o algo y generó una queratitis, piensen en una queratitis micótica, ¿no? Y muy bien, ¿no? El agente que te van a preguntar es el Aspergillus, ¿listo? Algunas bibliografías, ¿no? Te ponen al Fusarium, al género Fusarium, ¿listo? Pero lo más frecuente acá en el Perú es el Aspergillus, ¿listo? ¿Y qué úlcera va a generar? Bueno, su úlcera no es tan característica, pero genera una úlcera aplumillada, pues, ¿no? Como están viendo en la imagen, o te pueden decir blanca irregular. ¿Listo? Como lo están viendo acá, media plumillada, blanca irregular, ¿ya? Y el tratamiento es nistatina tópica. ¿Listo? Nistatina tópica. Y finalmente tenemos esta úlcera, que es la úlcera parasitaria. Bueno, parasitaria. Y este es, como les decía, para que no se confundan mucho, el que te pueden poner antecedente, ¿no? Como antecedente, el uso de lentes de contacto. Ya el uso de lentes de contacto, ¿a qué se asocia? ¿Quién es la que te genera úlcera corneal? A ver, ¿quién me dice? No, cándida no. Muy poco frecuente que genere cándida. Muy bien, acantamoeba. Acantamoeba. ¿Listo? Que es una ameba de vida libre, ¿no? La acantamoeba. ¿Listo? Y su úlcera también sí es característica, que es una úlcera en forma de anillo, pues, ¿no? Ahí está el parásito rodeando, ¿no? Por así decirlo, la pupila, pues, ¿no? Entonces, este dato también es importante, ¿ya? El uso de lente de contacto y la úlcera en forma de anillo. ¿Listo? Y ahí tienen los 4 tipos de úlcera corneal. ¿Listo? ¿Se entiende? Por eso les digo, así se ve más bonito. ¿Y entendieron? Las patologías de la córnea que tienen que saber. ¿Listo? Y a ratito, chicos, no se olviden de entrar al TikTok y dejar su like, por favor, ¿ya? Ya. Continuamos. Entonces, acá ya quedó claro todo esto. Ahora vamos a la esclera. ¿Listo? La esclera, habíamos dicho que era la parte, ¿no? La parte, gran parte también de la parte externa, pero del cuarto posterior, ¿no? Entonces acá decimos que
es 4/5, ya, 4/5 del globo ocular, pero posterior, ¿no? Prácticamente es el 80% de la superficie ocular. ¿Listo? Acá que es importante que sepan, por ejemplo, que la zona más delgada de la esclera es donde se insertan los músculos extraoculares, ¿ya? Los músculos extraoculares. ¿Cuáles son los músculos extraoculares? A ver, es típica pregunta. Ya chicos, no se pueden equivocar. ¿Cuáles son los músculos extraoculares? A ver, ¿cuáles son los músculos extraoculares? Ay, tengo que cargar mi celular. ¿Cuáles son los músculos extraoculares, chicos? El 3, el 4 y el 6. Ah, ya, perdón, ya, claro. Yo me estaba confundiendo. La pregunta era cuáles son los pares craneales que inervan a los músculos extraoculares. Ya, perdón. El 3, el 4 y el 6, ¿no? Entonces eso siempre tienen que saber porque el 3, ¿no? Inerva la mayoría de los músculos, a excepción del 4, ¿no? Que lo hace el oblicuo superior, y el 6 que lo hace, que inerva el recto lateral. Nunca deben olvidarse eso cuando hay temas de diplopía, ¿ya? Pero que eso, bueno, no lo voy a tocar tanto acá, pero eso es importantísimo que sepan. 3, 4 y 6, 4 oblicuo superior y 6 recto lateral. ¿Listo? Por el tema de las diplopías. Claro, el 4 es el troclear. ¿Ya? Listo. Entonces, la zona más delgada es donde se insertan estos músculos, pues, ¿no? Y hay algo también que se llama lámina cribosa, ojo. Hay una zona que se llama lámina cribosa, que es la zona donde penetran los axones. ¿Ya? ¿Los axones de qué? Del nervio óptico. Pues, ¿no? Acá lo que estamos viendo, cómo se penetra acá esta zona. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Esta es la lámina cribosa de la esclera, ¿no? Por donde va a penetrar el nervio óptico. ¿Ya? Muy bien. Entonces la esclera, acuérdense que también es prácticamente el soporte estructural, también es avascular, ojo, pero acá va un dato súper importante, porque la esclera también tiene capas, ¿ya? Y tiene 3 capas y es importante que sepan, ¿no? Tiene la epiesclera, ¿listo? Tiene la capa fibrosa, ¿listo? Y tiene la capa fucsa, ¿ya? ¿Es importante o se lo tienen que saber de memoria? No. ¿Cuál es el principio que tienen que saber acá? Que la epiesclera es la única que es vascularizada, ¿ya? Importantísimo. Entonces acuérdense de ese dato. Es vascularizada, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque en la esclera vamos a ver dos enfermedades importantes, ¿ya? Lo que es la epiescleritis, ¿ya? La epiescleritis, y vamos a ver lo que es la escleritis. ¿Listo? Acá lo subrayamos nuevamente de rojo porque es las enfermedades, episcleritis y escleritis. ¿Listo? Entonces, en general, ¿no? Cuando ustedes les hablan de episcleritis, escleritis, para no ponerlos en cada uno, ¿a qué lo asociamos? A ver, ¿quién me dice? ¿Dónde ven estas enfermedades? Episcleritis, escleritis. ¿Dónde se ve mucho? A ver, ¿quién me dice en el chat? Muy bien, en reumatología, pues, ¿no? Entonces, esto lo vemos mucho en los pacientes con artritis reumatoide, ¿ya? Y más que todo, la escleritis, ojo, ¿eh? Vamos a ponerle como que más para este lado, ¿ya? Porque la episcleritis, ¿listo? La episcleritis sí se puede asociar a otras cosas, a otras enfermedades, pero la escleritis lo asociamos mucho a reumatología. Es más, cuando te dicen cuál es la lesión ocular más específica, ojo, la más específica del paciente con artritis reumatoide es la escleritis. ¿Ya? Lo más frecuente, por ejemplo, es la xeroftalmia, ¿no? Son los ojos secos. Pero lo más específico es la escleritis, ¿listo? Entonces, pero también se puede asociar, por ejemplo, a lupus, ¿no? Entonces, hasta enfermedades inflamatorias intestinales, ¿no? En la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, también vamos a ver estas enfermedades, ¿no? Entonces, son más que todo como un signo agregado, ¿no? Dentro de una enfermedad. Entonces, ahí las vemos. Entonces, pero ¿cuál es lo que me importa que ustedes sepan, ¿no? Por ejemplo, la episcleritis es una causa de ojo rojo, como lo están viendo en la imagen, ¿listo? Tiene lagrimeo, ya también, o sea, epífora, y genera dolor, pero vamos a ponerle una cruz, ¿listo? En cambio, la escleritis, ¿listo? También genera ojo rojo, como lo están viendo, también genera epífora, pero el dolor es más intenso, ¿ya? Mucho más intenso. Y este también te puede llegar a disminuir la agudeza visual y a generarte fotofobia. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ahí ya tienen una diferencia, ¿no? Entre lo que es epiescleritis y escleritis con la clínica.
Pero eso no es la diferencia más importante. La diferencia más importante viene acá. Que la epiescleritis, te van a poner, desaparece cuando se le instala fenilefrina, ¿no? ¿Qué es la fenilefrina? A ver, chicos. ¿Qué es la fenilefrina? Es un vasoconstrictor. ¿Listo? Es un vasoconstrictor. Los chicos de TikTok, discúlpenme si no lo estoy respondiendo porque literalmente están haciendo consultas médicas. Estoy avanzando con esta parte porque es parte de la dinámica. En el break ahí se hagan todas las preguntas que quieran. ¿Ya? Sino que ahorita no estoy viendo eso, solo si responden en el chat. Entonces desaparece a la instalación de fenilefrina, que acuérdense que la fenilefrina es un vasoconstrictor. ¿Y por qué desaparece? Porque dijimos que la epiesclera era la única capa que era vascularizada. Entonces, por eso cambia. Entonces, si te ponen fenilefrina y el ojo se blanquea, ya saben que es una epiescleritis, ¿no? En cambio, cuando no desaparece, ya cuando no desaparece a la instalación de fenilefrina, es una escleritis. Y listo. Ahí se acabó lo que es esclera. ¿Listo? Las únicas patologías que deben saber ahí. ¿Ya? Seguimos. Hasta ahora, chicos, todo claro. ¿Está quedando bien? Estoy yendo muy rápido. Estoy yendo muy lento. Está perfecto. ¿Lo están entendiendo? ¿Le está gustando oftalmo? Ya, muy bien. Entonces, ahora vamos con el cristalino, ¿no? El cristalino dijimos que ya es el segundo lente que existe, ¿ya? Entonces, este es un lente, vamos a ponerle acá, es un lente que tenemos que es un lente biconvexo, ¿ya? Es un lente biconvexo, también es transparente, ¿ya? La córnea tenía, ¿no? De 42 a 44 dioptrías, este lente, ¿no? También tiene sus dioptrías, pero generalmente es de 20 a 22 dioptrías, ¿no? Por eso yo les decía que la córnea es el lente más refractario, pues, ¿no? Este tiene de 20 a 22 dioptrías. Ahora, les pueden preguntar, o también para que sepan un poco de histología, que se divide en tres capas también, ¿ya? Porque tiene una cápsula, ¿listo? Tiene una corteza y tiene un núcleo, ¿ya? Por ejemplo, cuando hacen cirugía de cataratas, ya que eso es muy común, porque acá vamos a ver la gran enfermedad que son las cataratas, se quita la corteza y se quita el núcleo, pero se deja la cápsula, ¿ya? Y muchas enfermedades por ahí, ustedes van a ver, por ejemplo, cuando hablan de una catarata por trauma, la lesión específica, al chico su audio, por favor, la lesión específica es por lesión de la cápsula posterior, por ejemplo, ¿listo? Entonces a veces dan esos datos, pero no les van a preguntar eso, pues, ¿no? Claro, muy bien. El trauma ocular en rosetas es la catarata. La catarata en rosetas es el trauma ocular, ¿no? Pero bueno, se los dejo ahí también para que lo sepan. A ver, hay alguien que está con el audio que lo prende y lo apaga. Por favor, corríjalo. Ya. Bueno, entonces, en el cristalino, la principal enfermedad que vamos a ver son las cataratas, pues, ¿no? Las cataratas, que es la opacidad. A ver, chicos, por favor, su audio. A ver, que me ayude, por favor, que está para que bloquee el audio. Porque no estoy concentrado. Un ratito, chicos. Alejandra, tu audio. Alejandra, Alejandra, no sé qué. No puedo silenciarla porque no estoy como admin. Ah, ya, ahora sí, ya. Ya lo silencio. Ya, listo. Ya, entonces, la principal enfermedad que vamos a ver son las cataratas, como les decía. ¿Ya? ¿Qué es la catarata? Es la opacidad, ¿no? Acá estamos viendo una característica catarata. Esto es la opacidad, listo, del cristalino. La catarata, acuérdense que es la principal causa de ceguera reversible. ¿Ya? Esto les van a preguntar siempre. ¿Cuál es la principal causa de ceguera reversible? La catarata. ¿Cuál es la principal causa de ceguera irreversible? A ver quién me dice. ¿Cuál es la principal causa de ceguera irreversible? ¿Alguien sabe? El glaucoma. Ojo, el glaucoma. ¿Ya? Lo segundo, ahí es la retinopatía diabética. No se van a confundir. Pero yo he visto una pregunta también en oftalmo que dicen, ¿cuál es la causa más frecuente
de ceguera irreversible prevenible. ¿Alguien sabe eso? Porque el glaucoma tú no lo puedes prevenir, o sea, lo puedes prevenir teniendo buenos hábitos de vida, pues, ¿no? Pero no es que lo puedas prevenir bien, ¿no? Ahí la pregunta de oftalmo decía, ¿cuál es la causa más frecuente de ceguera irreversible prevenible? ¿Alguien sabe? Y también decía glaucoma en las alternativas. Ahí es tracoma, prevenible, tracoma. ¿Ya? Oye, otra vez, Alejandra me quiere malograr el esto. Lo pronto que voy a tener que estar cortando cada rato, por favor. Ya le dije que me ponga como administrador si pasa nada. Ya, listo. Entonces, opacidad cristalino, ¿ya? Entonces, ¿qué va a haber estos pacientes? Obviamente va a haber visión borrosa, ¿ya? Visión borrosa. Van a tener imágenes de destellos, ¿listo? Y muchos de ellos mejora la visión de cerca, ¿no? A veces los viejitos, ¿no? Dicen que ya están viendo mejor, ¿no? Pero en verdad es que están yendo para otro lado, ¿listo? Entonces, es lo que podemos tener en las cataratas, pero obviamente acá clínicamente se ve, ¿no? Se ve al ojo cuando un paciente tiene cataratas, ¿ya? Entonces, dentro de las cataratas, podemos tener cataratas adquiridas, ¿listo? Y podemos tener cataratas congénitas, bueno. Entonces, obviamente, ¿cuál va a ser lo más frecuente? Las adquiridas. Podemos poner el 99% son adquiridas, ¿ya? Porque ahí dentro de las adquiridas está el tema, por ejemplo, de la edad, pues, ¿no? La edad es lo más frecuente. Entonces, ¿y qué se afecta específicamente? Para que sepan ahí, por ejemplo, por eso les decía que era importante saber las capas, la corteza. Esto es lo que se afecta del cristalino, es la corteza con respecto a la edad. ¿Listo? ¿Qué otras causas pueden generar también catarata que son adquiridas? La diabetes. ¿Listo? Y ahí por eso he puesto una imagen. ¿Cuál es la característica lesión de catarata por diabetes? ¿Quién me dice? A ver, acá está, literalmente. ¿De qué tiene forma? ¿De qué tiene forma esa catarata? Esta es catarata por diabetes, por ejemplo. En copos de nieve. Ya, en copos de nieve. ¿Listo? Catarata en copos de nieve, diabetes mellitus. ¿Listo? Habían dicho también que se puede generar por trauma, ¿no? Y ahí habían respondido también, la catarata por trauma, que es esta de acá, la catarata por trauma, es la que te genera la catarata en forma de roseta, pues, ¿no? Ahí lo están viendo, catarata en forma de roseta. ¿Listo? Copo de nieve, diabetes, trauma, roseta. Por ejemplo, el trauma, como les decía, se asocia más a una lesión de la cápsula posterior, ¿ya? Ya no les van a preguntar eso, tranquilos. ¿Ya? Solo apréndase diabetes, copo de nieve. Trauma, catarata en roseta. ¿Listo? ¿Qué otras causas pueden haber? Pueden haber muchas causas de catarata. También el uso de corticoides, los pacientes con enfermedad renal, ¿no? Pero ya no nos vamos a ir por lo rebuscado. Entonces, lo más frecuente, acuérdense que es la edad, bueno, obviamente. Y luego tenemos la catarata congénita. ¿Listo? La catarata congénita, ¿ya? Pueden ser también por muchas causas. Por ejemplo, puede ser por galactosemia, ¿ya? Que por ejemplo esto te genera las famosas manchas en gotas de aceite. ¿Ya? Eso también les pueden preguntar con respecto a la galactosemia también. Manchas en gotas de aceite. ¿Listo? Lo puede generar el síndrome de Down. ¿Listo? Lo puede generar las infecciones, ¿no? El TORCH. ¿Cuál es la que te genera catarata? Característicamente que está en su tetrada. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuál de todas las infecciones TORCH? Muy bien, Rubiola. 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 Entonces, hay muchas causas que te pueden generar catarata congénita, ¿no? Y ¿cómo lo vamos a ver en el bebé, ¿no? En el recién nacido, esta lesión, pues, ¿no? Vamos a ver leucocoria. Ahora, ojo, vamos a volver a repetir este tema de la leucocoria, ¿no? Que es la pérdida del reflejo rojo. Entonces, la leucocoria, ojo, lo primero que tienen que descartar ustedes es retinoblastoma. Ya, ahorita vamos a ver eso. Y después ya ven las otras causas de leucocoria, que otra es la catarata, ¿no? Aunque también hay diferencias porque, por ejemplo, la catarata, tú lo ves externamente, o sea, tú ves al niñito y le ves la catarata porque obviamente es una opacidad del cristalino. Diferente al retinoblastoma, que el retinoblastoma ahorita vamos a ver, que es un tumor, ¿no? Intraorbital, entonces no lo vemos. Recién cuando le tomamos la foto no hay ese reflejo rojo, ¿listo?
Pero bueno, entonces acá en este paciente vamos a ver lo que es la leucocoria, ¿no? Estos pacientes también pueden venir con nistagmo, ¿ya? O estrabismo. ¿Listo? Eso con respecto, acá estamos hablando de la catarata congénita. ¿Listo? Y ahí acabamos con todo lo que tiene que ver con el cristalino, pues, ¿no? El cristalino es la causa más frecuente también de cirugía, pues, ¿no? Por eso decimos que es una causa prevenible, ¿ya? Listo. Continuamos, nos venimos para acá y nos vamos, bueno, acá por ejemplo les he dejado algunas lesiones de la cámara anterior, ¿no? Que les pueden poner esto, ¿cómo se llama? Al sangrado, ¿no? A la presencia de sangre en la cámara anterior. A ver, alguien que me diga. ¿Cómo se Ifema. llama la ifema, pues, ¿no? Entonces, sangre en la cámara anterior, a eso se le llama ifema. ¿Listo? Pus en la cámara anterior, que ya lo habíamos visto, miren que está más detallado, a eso se le llama hipopión. ¿Listo? Hipopión. ¿Ya? Otros que les pueden poner también es vamos a ponerlo acá, el colapso de la cámara anterior. A ver, ¿alguien sabe cómo se llama el colapso de la cámara anterior? Sin cámara anterior, o sea, atalamia. ¿Ya? Atalamia, muy bien, es el colapso de la cámara anterior, ¿no? O te pueden decir fuga de la cámara anterior, que ese es el signo de Seidel. ¿Listo? Bueno, entonces ahí tienen otros datitos. Signo de Seidel, atalamia, ifema, que eso les van a preguntar, hipopión, ¿no? El ifema no es una emergencia, ¿no? El ifema ya lo van a preguntar, al igual que la hemorragia subconjuntival, que es otra cosa, simplemente se reabsorbe, ¿no? El ifema a veces lo ponen como una causa de ojo rojo, pero en sí no es ojo. Puede haber un poco de aumento de presión, pero no es una emergencia, ¿ya? No es una emergencia, eso que quede clarísimo, ¿ya? Si en las alternativas le dice observación, marcas esa nomás, ¿ya? Porque obviamente, ¿no? Imagínense a alguien que no es médico y ve esto, ve que su ojo está literal, se está llenando de sangre, ¿se asusta? No, simplemente se reabsorbe, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos acá, es importante esta parte de acá que les he puesto, acá nosotros vemos el ángulo iridocorneal, ¿no? ¿Por qué se llama iridocorneal? Porque es el ángulo que está entre el iris, ¿no? Y la córnea. Entonces, por eso le digo, ya se ubican, ¿no? Entre el iris y la córnea. Entonces acá le he hecho un zoom. El ángulo iridocorneal es esto, ¿no? El ángulo que está entre el iris, ¿no? Y la córnea, ¿ya? Entonces, ese ángulo es importante porque acuérdense que los cuerpos ciliares producen el humor acuoso. Y ahorita lo vamos a ver eso porque, bueno, primero tenemos que hablar, o sea, primero quería hablar de esto, pero después voy a mencionarlo de los cuerpos ciliares, pero ya, los cuerpos ciliares son los que producen el humor acuoso, ¿no? Y los cuerpos ciliares dijimos que era la parte media de la uvea, ¿no? Lo que está acá. Entonces, ellos producen el humor acuoso acá, como están viendo, y esto se va a la cámara anterior, ¿listo? Se va a la cámara anterior. Entonces, mucho depende del ángulo, porque en este ángulo está la famosa malla trabecular, ¿ya? Entonces, para que se entienda, la malla trabecular es quien drena el humor acuoso, ¿ya? Entonces, en el glaucoma, y ojo que ya repito para los que recién se están uniendo, ya les he subido la flashcard de glaucoma, ¿no? Igualito, todo con explicación, las mallas, siempre desde fisiopatología y después enfermedades, ya para que lo guarden. Entonces, drena humor acuoso, pero lo que pasa en los casos de glaucoma, lo vamos a poner acá, de glaucoma, es que no se drena, pues. Y al no drenarse, ¿qué pasa? Comienza a aumentar la presión intraocular, ¿no? Por el humor acuoso, se queda ahí el líquido. Y ese aumento de presión intraocular, ¿qué hace? Daña el nervio óptico, pues. El glaucoma daña el nervio óptico. Por lo tanto, por eso es causa de ceguera, pues, de ceguera irreversible, porque si tú dañas el nervio óptico, ya no vas a poder hacer nada, pues. ¿Listo? No es un reemplazo de nervio óptico. ¿Listo? Entonces acá vamos a hablar del famoso glaucoma. ¿Listo? ¿Cuánto es la presión intraocular? Para que sepan. La presión intraocular, más o menos, es hasta 20 milímetros de mercurio, más o menos, ¿ya? Lo máximo de presión intraocular, ¿ya? Entonces tenemos dos tipos de glaucoma, ¿no? El glaucoma de ángulo abierto, ¿listo? Que es el más frecuente, también llamado crónico. Y tenemos el glaucoma de ángulo cerrado, o también llamado agudo, ¿listo? Entonces, acá hay muchas preguntas, por eso yo generalmente las flashcards que hago y les subo son de cosas rentables, pues, ¿no? Que les van a preguntar. Entonces, el glaucoma de ángulo abierto, ¿listo? O crónico, es el más frecuente, ojo. El que más te preguntan es el de ángulo cerrado, ¿ya? Es el que más te preguntan. Pero el más frecuente es el glaucoma de ángulo abierto,
¿ya? O el crónico, ese es el más frecuente, así que no se vayan a confundir, ¿no? Porque a veces banquean y ven mucho ángulo cerrado, ángulo cerrado, ángulo cerrado y piensan que ese es el más frecuente. Te lo preguntan porque es una emergencia, ¿ya? Entonces el glaucoma de ángulo abierto, ¿ya? Vamos a poner acá, es, ¿ya? Es crónico, ¿listo? Se asocia, por ejemplo, a miopía, ¿ya? Por eso es más frecuente. Muchas personas en el mundo son miopes, se asocia a hipertensión arterial, se asocia a diabetes mellitus, ¿no? Entonces tiene estos factores de riesgo para generar este ángulo que es un ángulo abierto, pues, ¿no? Generalmente son pacientes asintomáticos, ¿no? Porque si aumenta la presión intraocular, como les decía, es mínima, ¿no? Entre 20 a 30 milímetros de mercurio, ¿listo? O sea, va dañando el nervio óptico poquito a poquito, ¿ya? Pero acá sí hay algunos datos importantes porque genera, acuérdense, defectos periféricos. ¿Listo? Voy a poner esto un poquito más chiquito. Ya, defectos periféricos. Y dentro de eso están los escotomas paracentrales, ¿no? Esto ha sido pregunta, por ejemplo, en oftalmología, ¿no? ¿Cuál es la primera lesión que genera el glaucoma? Los escotomas paracentrales. Ya, esta es la primera lesión que se genera. ¿Listo? Y lo otro es que comienzan a generar una visión tunelizada, ¿no? Que es una visión tunelizada como un túnel, pues, ¿no? Es como que el paciente está viendo así. Vamos a poner acá. Está acá, y comienza a perder la visión por aquí, pues, ¿no? Comienza a perder toda esta visión, así, 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 hasta que ya pierde lo último, ¿no? Entonces, comienza a perder la visión desde la parte periférica, ¿ya? Por eso decimos defectos periféricos. ¿Listo? Entonces, eso es también típico, ¿no? Que te digan paciente que comienza a tener pérdida de visión desde la parte periférica, o ya si quieren ayudarte con visión tunelizada, pero ya entiendes que es lo mismo, piensen en un glaucoma de ángulo abierto, ¿ya? En un glaucoma de ángulo abierto, y más si todavía te ponen sus factores de riesgo, ¿listo? Y el tratamiento es sencillo, porque te van a decir dos fármacos, ¿no? O le das análogos de prostaglandinas, ¿no? O le das beta bloqueadores. La pregunta es, ¿por qué le doy análogos de prostaglandinas? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué hacen los análogos de prostaglandinas? Es importante, como yo en todas mis clases les digo, saber por qué doy un fármaco. ¿Por qué doy análogos de prostaglandinas? A ver, en el chat, ¿alguno? ¿Por qué doy análogos de prostaglandinas? Muy bien, porque favorece la excreción, ¿no? O el drenaje del humor acuoso, ¿ya? En cambio, los beta bloqueadores lo que hacen es disminuyen la producción del humor acuoso. ¿Listo? Entonces, ¿qué análogos de prostaglandina tenemos acá? Que siempre te van a preguntar. El latanoprost, pues, ¿no? ¿Y qué beta bloqueador tenemos acá? El timolol. ¿Listo? Y si por ahí te preguntaran, no quieren ser un poco maleados, si te quieren preguntar cuál es la cirugía, ¿ya? La inicial, porque también lo han preguntado, he visto bastantes preguntas cuando saqué mi flashcard de glaucoma. Lo primero es la trabeculoplastía, ¿listo? Y el definitivo es la trabeculectomía. ¿Listo? Ya, entonces ese es el más frecuente, característico. Glaucoma de ángulo abierto, factores de riesgo cardiovasculares más que todo, personas miopes, ya, la miopía es un factor de riesgo, ¿listo? Que comienzan a tener una pérdida de visión periférica, ¿no? Una visión tunelizada y listo. Y luego tenemos el glaucoma de ángulo cerrado, pues que es este caso típico, la otra vez, me acuerdo que pasaron por el grupo de, nosotros el curso que hice de Serums, tenemos un grupo, pues, ¿no? Y pasaron una foto, ¿no? Dijo, ¿qué le podemos dar al paciente? Está con el ojo rojo. Pero no se está dando cuenta que tenía un glaucoma literal, porque cuando manda la foto, se había mandado la foto de la parte de abajo de la esclera, pero se veía la pupila, que literal un poquito ya estaba tapando toda la esclera. Entonces, es importantísimo que sepan en un glaucoma de ángulo cerrado, que el caso típico que les va a aparecer es un paciente, ¿no? Con síndrome de ojo rojo, ¿ya? Doloroso, este sí es muy doloroso, ¿ya? Doloroso, y midriasis. Midriasis, ¿listo? Esa es típica pregunta. Paciente con ojo rojo, doloroso, con midriasis, una pupila que tiene mayor de 4 milímetros de diámetro, piensan en glaucoma de ángulo cerrado, ¿ya? Glaucoma de ángulo cerrado. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Lo contrario, pues acá el factor de riesgo es que tengan el ojo chiquitito. Entonces, hipermétrope, ¿no? Acuérdense, el miope es el que tiene el ojo grande, ¿no? El hipermétrope es el que tiene el ojo chiquitito, ¿listo? Entonces, hipermetropía,
el uso de anticolinérgicos, ¿no? Porque si uso anticolinérgicos, ya habíamos hablado en el banqueo, ¿no? Lo que se genera es que haya más estímulo simpático, ¿no? Entonces, el simpático que genera midriasis, ¿no? Entonces, si usan algún tipo de medicamento anticolinérgico, también es un factor de riesgo, ¿ya? Y acá el tratamiento, siempre les van a preguntar tratamiento, porque obviamente esto es una emergencia, ¿ya? Por eso les preguntan a cada rato en el examen, ¿no? Entonces, como tratamiento, lo primero que tengo que dar yo es diuréticos, porque estos pacientes, ¿ya? Estos pacientes tienen la presión intraocular súper elevada, ¿ya? Estos pacientes tienen presiones intraoculares mayores a 40 milímetros de mercurio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es bajar esa presión intraocular. Entonces, le damos diuréticos como la acetazolamida, ¿no? Y si ya no tienen acetazolamida, manitol, pues, ¿no? Y yo les decía, ¿no? Justo ese caso, ¿no? Porque ya lo estábamos manejando en el tema de, ¿qué le damos? No, acetazolamida, eso no lo vas a tener en una posta, ¿no? Ya manitol, tampoco lo vas a tener en una posta, ¿no? Pero hay que buscar una solución. Esto es lo que te preguntan en exámenes, ¿no? Eso es en exámenes. Pero la vida real, entonces tú tienes que buscar una manera, o sea, el punto es bajar la presión intraocular. Entonces, ¿qué tienes? El único diurético que vas a tener para bajar, intentar, furosemida, ¿no? Entonces, a eso vamos, ¿no? Una cosa es prepararse para examen, otra cosa es ya adecuar eso a la vida real, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces te van a poner acetazolamida. Acuérdense que la acetazolamida entonces lo van a ver en dos ocasiones. En manejo de glaucoma de ángulo cerrado y en donde vamos usamos la acetazolamida. A ver, ¿alguien quiere participar? Como, muy bien, como preventivo en mal de altura. ¿Listo? Un día antes tienen que dar su acetazolamida. ¿Ya? Y el manitol. Otro que pueden dar también, que por ahí les pueden preguntar, pero no es el de elección, ¿listo? Es un parasimpático mimético, pues. ¿Listo? Perdón, un parasimpático. Ay, me perdí. Ya, un parasimpático lítico, perdón. No, está bien, parasimpático mimético. Yo me estoy confundiendo ahorita con las definiciones. No, ya. Un parasimpático mimético, ¿no? O sea, para estimular el parasimpático, que acuérdense que hace miosis, ¿no? Entonces acá que le damos muy bien en el chat que han puesto pilocarpina. Ya, la pilocarpina también se puede dar para generar la miosis. ¿Listo? Pero lo primero que tenemos que dar es diuréticos. Y si me preguntan como cirugía, acá no se hace trabeculectomía ni esas cosas, ¿no? Acá que hacemos iridotomía. ¿Listo? Y ahí tienen la diferencia entre glaucoma de ángulo abierto y ángulo cerrado. ¿Ya? Otro que les pueden preguntar, acá lo voy a agregar como un extra, es lo que es el glaucoma, ¿ya? El glaucoma congénito. ¿Ya? El glaucoma congénito, ¿no? El recién nacido, generalmente son pacientes con epífora, ¿no? Bastante lagrimeo, fotofobia, ¿ya? Blefaroespasmo, ¿no? Pero que para mí esto es muy inespecífico, ¿ya? Blefaroespasmo, lo que sí te pueden poner buftalmos, ¿ya? Que tienen el diámetro axial del ojo muy grande. Entonces, busquen ahí una imagen buftalmos y van a ver ahí el ojo literal que el niño se va saliendo, ¿no? Como, por así decirlo, un exoftalmos en niñitos, ¿listo? Y acá lo que les van a preguntar es, ¿qué cirugía hacemos, no? Si la córnea es clara, se hace coniotomía. Y si la córnea es opaca, ¿listo? Se hace trabeculectomía. ¿Listo? Goniotomía con córnea clara, trabeculectomía con córnea opaca. ¿Listo? En lo que es el glaucoma congénito. ¿Listo? Y es todas las preguntas que van a tener sobre el glaucoma congénito. ¿Ya? Ya. Ahora, entonces, ya hemos visto todo lo que es la parte externa, ya hemos visto las patologías que hay en los lentes, ¿listo? Entonces ahora solo nos falta ver las patologías de la capa media, ¿no? Que es la uvea, y las patologías de la retina, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de la uvea, ¿ya? La uvea se divide, como les dije, en dos en sí. La uvea anterior y la uvea posterior, ¿no? Eso de uvea anterior, media, posterior, eso no. La uvea anterior, porque la uvea anterior tiene el iris, donde también negro, ya. Ah, con razón. Ya. La uvea anterior tiene el... Ay, ya. Tiene el iris,
¿listo? Y tiene lo que son los cuerpos o el cuerpo ciliar, ¿listo? Entonces vamos a hablar primero del iris, ¿no? ¿Qué es lo importante del iris? Lo voy a poner acá mejor porque si no, no me va, acá abajo no, si no, no me va a alcanzar espacio. Ya, el iris, ¿listo? Tiene dos tipos de fibras, ¿ya? Tiene las fibras radiadas, ¿listo? Que vamos a poner que son fibras así, y tiene las fibras circulares, ¿ya? Lo vamos a poner así, ¿ya? Y esas fibras circulares también se le llaman el esfínter pupilar, ¿ya? Por lo tanto, si yo les preguntara, las fibras radiadas, ¿por quién están inervadas? Por el sistema simpático, pues, porque ya saben que el sistema simpático genera midriasis, ¿ya? En cambio, las fibras circulares generan miosis. Por lo tanto, quien lo comanda es el parasimpático. ¿Listo? Parasimpático. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia del iris. ¿Listo? Entonces, en el iris, ¿qué enfermedad podemos ver, no? Si lo ponemos como una enfermedad, vamos a encontrar la iridociclitis. ¿Ya? La iridociclitis. ¿Qué hay de importancia o cuál es el dato de importancia que tienen que saber de la iridociclitis? Que se asocia al complejo de histocompatibilidad HLB27, ¿no? ¿Y qué enfermedad o qué enfermedades, a ver, quién sabe, se asocia a este complejo de histocompatibilidad? 27. A ver, ¿cuál es la primera enfermedad que piensan cuando vemos eso? Muy bien, la espondilitis anquilosante. ¿Listo? La iridociclitis, ojo, puede estar también en artritis reumatoide, en lupus, ¿listo? Pero característicamente en espondilitis anquilosante, ¿no? Cuando te pongan paciente, pues con dolor lumbar, ¿no? De lo que es el esqueleto axial, ¿listo? ¿Qué patología puede haber a nivel ocular? La iridociclitis, ¿no? Porque esos pacientes, pues tiene ojo rojo, causa de ojo rojo, ¿ya? Miosis, ¿ya? Miosis, hipopión, y también tienen el famoso efecto de Tyndall. ¿Listo? Entonces, siempre que les pongan miosis con ojo rojo, piensen en uveitis. Específicamente, uveitis anterior, iridociclitis. Entonces ya queda claro, ¿no? Ojo rojo con midriasis, glaucoma de ángulo agudo o glaucoma de ángulo cerrado, ¿no? Ojo rojo con miosis, ¿listo? Con miosis, iridociclitis o uveitis anterior, ¿listo? Y aparte también pueden venir con hipopión, ¿no? Como están viendo acá, pus en la cámara anterior, ya se está entendiendo, y lo que es el efecto de Tyndall, que es la acumulación de proteínas en el humor vítreo, ¿listo? Entonces el tratamiento de todas, vamos a ver el tratamiento en todas las uveitis va a ser corticoides, ¿ya? Corticoides. Acá, por ejemplo, ¿qué se puede agregar? Te pueden poner atropina, ¿no? ¿Por qué atropina? Porque la atropina genera midriasis, ¿no? A eso se le llaman ciclopéjicos, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos ciclopéjicos cuando vamos a hacer una operación ocular, ¿no? Porque necesitamos que la pupila esté así, pues, ¿no? Entonces, importantísimo, ¿ya? Corticoides y por ahí te pueden poner atropina. Pero en general, el tratamiento para las uveitis son corticoides. ¿Listo? Nada más. Luego tenemos el cuerpo ciliar, ¿listo? En el cuerpo ciliar, lo vamos a poner acá porque se hay espacio. En el cuerpo ciliar tenemos dos partes. Tenemos la pars plicata, ¿listo? O también llamados procesos ciliares. Y tenemos la pars plana, ¿listo? Que son los músculos ciliares. ¿Listo? Entonces, la pars plicata de procesos ciliares es lo que dijimos que producía el humor acuoso. ¿Listo? En cambio, la pars plana, que son los músculos ciliares, son los que se encargan de hacer la acomodación. ¿La acomodación de quién? Del cristalino, no de la córnea, del cristalino. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos la importancia de lo que es el cuerpo ciliar. ¿Ya? Pars plana, pars plicata. Por eso, si hay una enfermedad, ahora vamos a hablar de la enfermedad, a eso se llama pars planitis. Pues, pars planitis. Ya saben de dónde viene el término. Pars planitis. ¿Ya? La clínica en estos pacientes, estos sí generan una disminución de la agudeza visual,
pero es indoloro, ¿ya? Pero acá lo característico que te van a poner es que en el fondo de ojo van a ver esto que están viendo acá, ¿no? En el fondo de ojo se ve esto, que son las lesiones en copos de nieve. ¿Listo? Que son condensaciones vítreas, ¿ya? Condensaciones, por si acaso se los pongo, condensaciones vítreas, ¿ya? Del humor vítreo. Entonces ya dos lugares donde van a ver término copos de nieve. En pars planitis, ¿y en dónde más? Habíamos dicho que te podían poner en copos de nieve. A ver, ¿quién recuerda? ¿Alguien quiere participar rápido? Muy bien, en la catarata por diabetes mellitus. ¿Listo? Ya están entendiendo todo. Y el tratamiento, como les dije, corticoides. ¿Listo? Ya. Y por otro lado tenemos la parte posterior, ¿no? La parte posterior o uva posterior, que es la famosa coroides. ¿Listo? La coroides, acuérdense, histológicamente importante, tiene una membrana vascular, ¿listo? Pigmentada. Y tiene la famosa membrana de Bruch. ¿Qué es la membrana de Bruch? Si te preguntan, es lo que lo delimita, o es el límite, ¿ya? El límite con la retina. ¿Listo? Como habíamos dicho que la retina era la capa más interna, ¿no? ¿Quién lo limita? La membrana de Bruch, ¿ya? Pero esto me parece importante, esto que les he hablado primero, la membrana vascular pigmentada, porque la membrana vascular pigmentada genera el reflejo de ojo rojo. ¿Listo? Y cuando no hay este reflejo de ojo rojo, como dijimos que se llama, o sea, en una foto, ¿no? Toma una foto, no hay reflejo de ojo rojo, leucocoria, ¿no? Entonces, cuando hay leucocoria, les había dicho, lo primero que tenemos que descartar es un retinoblastoma. ¿Listo? Que justo el retinoblastoma, ¿no? Es un tipo de tumor que puede llegar a comprometer esta parte de la membrana vascular pigmentada. Y acuérdense que es la neoplasia intraocular más frecuente del niño. ¿Ya? El retinoblastoma es la neoplasia intraocular más frecuente del niño. Por eso, y eso ya lo han preguntado, no me acuerdo si fue pregunta residentado en NAM, ¿no? Niño con leucocoria, ¿no? ¿Qué es lo que primero que se tiene que descartar? Retinoblastoma, ¿ya? En cambio, lo otro ya es la catarata, pero como les dije, eso se ve visualmente, ¿no? Y ya es lo segundo a ver, ¿no? Lo primero, obviamente, que tenemos que hacer es descartar el tema de un tumor, pues, ¿no? Entonces, a estos pacientes hasta se le hace ecografía, tomografía, ¿no? Para buscar el tumor, ya que es intraocular. ¿Listo? Y otra patología que tenemos, y otra cosa que también tienen que hacer, lo voy a poner como un extra, así como existe justo en esta parte de la coroides, lo bueno es que también está el melanoma coroideo. ¿Ya? Que el melanoma coroideo es la neoplasia intraocular más frecuente, ¿pero de quién? Del adulto. Entonces ya ven ahí que en la coroides están los más frecuentes. La neoplasia intraocular más frecuente del niño y la neoplasia intraocular más frecuente del adulto, si te preguntan. ¿Ya? El melanoma coroideo. Y la coroides también, miren, te van a acordar que tiene que ver mucho con el tema tumoral, es el destino más frecuente de la metástasis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en sí la coroides es una zona, en zona del ojo que tiene mucha vascularización. ¿Listo? Por eso si algún tumor hace metástasis a nivel ocular, ¿dónde lo va a hacer? En la coroides. ¿Listo? En la coroides. Y otras enfermedades que vamos a ver también es la famosa corioretinitis. Pues, la famosa corioretinitis. ¿Ya? Y cuando hablamos de corioretinitis, yo solo les pongo, es un paciente inmuno, ¿ok? ¿No? O sea, inmunocompetente, o es un paciente inmunodeprimido. ¿Listo? Si es un paciente inmunodeprimido, ¿en qué van a pensar? Causa de corioretinitis en pacientes inmunodeprimidos. A ver quién me dice. Paciente inmunodeprimido con retinitis o causas de corioretinitis, a ver qué quieran alguien comentar. Ya, muy bien, el citomegalovirus. El citomegalovirus es causa de corioretinitis en inmunodeprimido. En cambio, inmunocompetente, uno que siempre le van a preguntar, el famoso toxoplasma, pues, ¿no? Dentro de la tetraesabin de la toxoplasmosis congénita está la corioretinitis también.
¿ya? Entonces nunca olviden eso. Hay muchas más otras causas de corioretinitis. Por ejemplo, la esclerosis múltiple también te puede generar algo que se llama panuveitis, ¿no? O sea, que lesiona todas las zonas de la uvea, ¿no? Pero no te van a preguntar eso, ¿ya? Y en lo que son el toxoplasma, vamos a encontrar en el fondo de ojo lesiones atróficas amarillentas, ¿listo? En cambio, en el citomegalovirus vamos a ver las características, lesiones necróticas también, pero hemorrágicas, que es la imagen que les he puesto acá. Las lesiones necróticas hemorrágicas son del citomegalovirus, ¿ya? Y ahí vimos todas las patologías que tienen que ver con la uvea, ¿listo? Todas las patologías que tienen que ver con la uvea. Listo. Y terminamos con lo último, que es la capa ya, la capa más interna, ¿listo? Que es la retina. Entonces, cuando hablamos de la retina, estamos hablando del nervio óptico, ¿no? Que es el primer par. Acuérdense que tenemos 10 capas, ¿listo? 10 capas de lo que es la retina, en donde las 9 primeras, como están viendo acá, las 9 externas, o sea, de aquí a aquí, es lo que le decimos nosotros por acá, la neuroretina. La neuroretina. Ojo, muy importante que sepan que esas son las primeras 9 capas superficiales. Porque, por ejemplo, en el desprendimiento de retina se divide la neuroretina, que son estas 9 capas, y se queda el epitelio pigmentario, que es la capa que está acá, ¿no? Y acuérdense que la segunda capa, ¿no? En la segunda capa es donde están los fotorreceptores, donde están los bastones y los conos, bueno, para la visión nocturna y la visión diurna. ¿Listo? Lo demás no es necesario que se lo aprendan, ¿ya? Perfecto. Entonces, la retina tiene capas. Ahora, cuando vemos en el fondo de ojo, ya también es muy importante que sepan que existe esto, ¿no? Que es donde llega, ¿no? El nervio óptico, que es la papila óptica, o también llamado disco óptico. ¿Listo? Pero esa es la zona en donde llega, ¿listo? En donde llega el nervio óptico. Ahora te van a preguntar, ¿cuál es la zona de mejor visión? Es esta de acá, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, si ven bien, está delimitado, ¿no? Hay como una sombrita al costado y al medio está como que más rojito, ¿no? Eso es porque se divide, ¿no? O sea, en sí todo esto de acá, ya todo eso de ahí, es la mácula, ¿ya? Pero esto chiquitito que están viendo es la zona todavía de más visión, que es la fovea, ¿ya? O la fobia, ¿listo? Entonces, eso es muy importante porque la mácula, que es la zona, acuérdense que es la zona de mayor visión, o zona donde llega mejor la visión, ¿listo? Acuérdense que es una zona avascular, ¿listo? Y solo tiene 2 capas, que es la capa de los fotorreceptores y la capa del epitelio pigmentario, ¿ya? O sea, la mácula solo tiene estas 2 capitas de acá. Ay, no, perdón, me fui muy arriba. Estas 2 capitas de acá. Los fotorreceptores y el epitelio pigmentario. ¿Listo? No se anda con cosas y simplemente hago mi función, lo más importante, que es la parte de la visión. Ahora, por ejemplo, una causa frecuente de ceguera, ¿ya? También es obviamente la degeneración macular, pues, que eso es propio de la edad. Puede haber degeneración macular a partir de los 65 años, ¿no? Y eso los pacientes te lo pueden poner, ¿no? Porque va a tener metamorfopsias, ¿ya? Que es como o sea, un disturbio en la forma de ver los objetos, ¿listo? O discromoptosias, que es con el tema de los colores, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a ver esto? Mediante la rejilla, ¿ya? De Amsler. Rejilla de Amsler, ¿no? Que es una rejilla literal que es un cuadradito que lo van a ver así. Y le piden al paciente que lo vea, pues, ¿no? Entonces, obviamente, esa rejilla la van a ver como media amorfa, que es las metamorfosias o discromoptosias, ¿no? Entonces, pero les pongo así como datito, ¿no? Que sepan también el tema de que acá vamos a ver una enfermedad de degeneración macular, porque obviamente ya eso es propio de la edad, pues, ¿no? Propio de la edad, que no estamos hablando de la catarata, ¿no? Entonces, siempre cuando uno, bueno, los que no son de medicina, uno piensa, pues, ¿no? En el adulto mayor, ¿no? Uno pierde la visión, por cataratas. Hay veces que no tienen cataratas y simplemente está perdiendo la visión por la vejez, que es la degeneración de la mácula, ¿no? No necesariamente que sea opacado su, su lente, pues, ¿no? Porque se les puede operar el lente por la opacidad,
pero al final la mácula no van a poder hacer nada, pues, ¿no? Listo. Y las otras patologías, que les van a preguntar un montón, vamos a comenzar con la primera, que es la retinopatía diabética, ¿no? Entonces dijimos que la retinopatía diabética, para no estar escribiendo nuevamente, la retinopatía diabética es la segunda causa más frecuente de ceguera irreversible, ¿no? Ya que la causa más frecuente dijimos que era el glaucoma, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que saber de retinopatía diabética? ¿No? Lo más importante, ¿no? No más allá de, obviamente, los factores de riesgo, el tema de la diabetes, ¿no? El diabetes tipo 1 tiene una progresión mucho más rápida, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que dan a preguntar? Las lesiones que generan una retinopatía diabética. Te van a preguntar, ¿cuál es la primera lesión que genera una retinopatía diabética? Eso ya ha sido preguntado muchas veces. A ver, ¿quién me responde? ¿Cuál es la primera lesión que hay en una retinopatía diabética? A ver, ¿alguien? Muy bien. Los microaneurismas. Es la primera lesión que hay. Los microaneurismas. ¿Listo? Y cuando hablamos de una retinopatía diabética, existen las retinopatías no proliferativas y las retinopatías proliferativas, ¿ya? Entonces, las otras lesiones que vamos a ver, por ejemplo, las otras lesiones que también tienen que saber que hay, por ejemplo, son las hemorragias intrarretinianas, ¿ya? ¿Qué otra lesión también vamos a ver? El arrozamiento o arrozariamiento, ¿ya? Arrozariamiento venoso y los exudados algodonosos, ¿listo? Hay clasificación también de retinopatía, ¿ya? Hay clasificación. Que yo creo que sea pregunta de examen, no creo la verdad, pero para que sepan, por ejemplo, la leve es cuando solo hay microneurisma, ¿no? Entonces ahí te acuerdas sí o sí que es la primera lesión, ¿listo? La moderada es cuando hay hemorragias intrarretinianas, o sea, ya hay cualquiera de los tres, ¿listo? Pero por ejemplo, para que sea moderado, acá deben ser menos de 20, ¿ya? En cambio en estos tienen que ser menos de 1. Máximo puede haber solo 1. ¿Listo? Entonces, cuando ya te digan más de 20 hemorragias intrarretinianas, ¿no? O más de un arrozamiento venoso, o más de un exudado algodonoso, eso ya es severo. ¿Listo? Entonces, sencillo, ¿no? Leve, microneurismas. Moderado, estas lesiones, pero arrozamientos y exudados, solo uno. Y hemorragias menos de 20. Severo es que ya haya más de esa cantidad. Y lo otro que ya es muy severo es que haya, pues, más de esa cantidad y, o sea, arrozamientos, exudados, etc. Y lo otro que tienen que saber es cuando hablamos de las proliferativas, ¿no? ¿Cuáles son los hallazgos? ¿Ya? ¿Cuáles son los hallazgos que ya me hacen pensar en que hay proliferación? Cuando hay la neovascularización. Entonces, esa palabra es clave. ¿Qué es de neo? De nuevos, ¿no? Cuando se están creando ya nuevos vasos, eso ya es que está proliferando. ¿Listo? Entonces, la presencia de neovascularización o hemorragia vítrea, ¿listo? Hemorragia vítrea, me indican que ya es un tipo de retinopatía proliferativa, que eso ya es obviamente grave, 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 ¿ya? Ahora, lo que te pueden preguntar, ¿de qué se queda ciego un paciente diabético? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué se queda ciego un paciente diabético? O bueno, un paciente con retinopatía diabética. ¿Alguien? Te pueden decir, si es de una manera aguda, ¿ya? Muy bien, como están poniendo ahí, uno puede ser por el desprendimiento de retina, ¿ya? Que vamos a ver ahorita a qué tipo se asocia, ¿listo? El desprendimiento de retina. Otro puede ser por la hemorragia vítrea, ¿ya? Por la hemorragia vítrea. Pero la causa más frecuente, y muy bien lo que han puesto ahí, Kelly, es que pierdan la vista, obviamente, de manera crónica, poco a poco. ¿Y por qué? Por degeneración macular. O sea, ya saben, pues ya entienden, por eso yo les decía, es mejor verlo con anatomía, ya entienden qué es la mácula, pues, ¿no? Muy bien, ¿no? Sí, sí, perdón, mejor voy a poner esto en vez de que se confundan. Más que degeneración macular, edema macular. ¿Ya? Edema macular. Está bien, está mejor ese término. Ya, el edema macular, porque el edema macular obviamente va a generar que haya la pérdida de visión porque ya saben para qué sirve la mácula. ¿Listo? Entonces, la aguda, desprendimiento de retina o hemorragia vítrea.
¿listo? En un paciente con neuropatía, retinopatía diabética. Y la crónica, ya por el edema macular, que es la causa más frecuente en sí, por lo que los pacientes pierden la visión. ¿Listo? Y en lo que es manejo, ya en lo que es el tratamiento, depende, pues, ¿no? Si es no proliferativa o si es proliferativa, ¿no? Si es no proliferativa, en ambos casos, si te ponen una pregunta fácil, es el tema de la fotocoagulación, ¿no? Solo que acá se hace fotocoagulación local y en la proliferativa se hace fotocoagulación, pero ya vas agresivo, ¿no? Es una fotocoagulación panretiniana, ¿ya? Y en la no proliferativa, como todavía no ha habido proliferación de vasos, lo que le podemos sumar, acuérdense, que es el ranibizumab, ¿ya? ¿Qué es el ranibizumab? Es un inhibidor, ¿no? Porque por ahí alguien ya creo que había comentado algo así similar, es un inhibidor del factor de crecimiento, ¿no? Entonces eso lo damos en los no proliferativos, ¿listo? Y es todo lo que tienen que saber de retinopatía diabética, ¿listo? ¿Qué otra enfermedad vamos a ver en retina? Acá le están viendo, el famoso desprendimiento de retina, ¿no? Y ya les habían preguntado y les dije, ¿no? Es la separación, que les dije, es la separación de la neuroretina, ¿no? O te pueden decir las 9 capas superficiales y el epitelio pigmentario, ¿ya? Eso es lo que se desprende en un desprendimiento de retina, ¿listo? La neuroretina y lo otro, ¿ya? Tratamiento profiláctico, perdón, tratamiento proliferativo, fotocoagulación panretiniana, les dije, fotocoagulación panretiniana, ¿no? Porque profiláctico es manejar la diabetes, pues, ¿no? Ya, en desprendimiento de retina, entonces acá les van a preguntar, uno, ¿en quiénes vamos a sospechar, no? Porque te pueden decir de frente el diagnóstico. Pacientes con miodesopsias, ¿no? O sea, que te digan que ven como mosquitas, ¿no? Esas son mosquitas volando, ¿ya? Miodesopsias o ven líneas así negritas. Eso es desprendimiento de retina, ¿ya? ¿Qué más? Fotopsias, pero que fotopsias puede ser general, o que te pongan escotoma en cortina, ¿listo? Entonces, miren, ya estamos viendo otro tipo de escotoma, ¿no? ¿Cuál habíamos visto? ¿Qué pensaban cuando tú perdías la visión, pero periféricamente, tunelizado? ¿Qué pensaban eso? Cuando poco a poco perdían la visión periférica. ¿En qué patología? A ver, chicos. El día de mañana, ¿no? Porque el día de mañana creo que es más corto el tema de patologías, de glándulas anexas y todo. Mañana vamos a ver banqueo ya en general de oftalmo. O sea, terminamos el mapa mental y vemos todas las preguntas de banqueo que han habido en los últimos. Entonces ya tienen que tener claro esto, ¿no? Ya muy bien, glaucoma crónico, pues, ¿no? Entonces, pero cuando te dicen escotoma en cortina, o sea, que se va perdiendo la visión así, ¿no? Como una cortinita, ¿ya? O las miodesopsias, que te dan maripositas, bueno, mosquitas, líneas volando, ¿no? Piensen en desprendimiento de retina. Y obviamente esto de una manera aguda, pues, ¿no? Muy diferente. Entonces, cuando tenemos desprendimiento de retina, tenemos 3 tipos de desprendimiento de retina, ¿no? Tenemos la regmatógena, ¿ya? Que es la más frecuente de todas, ¿listo? Tenemos la traccional, ¿listo? Y tenemos la exudativa, ¿listo? Entonces, la regmatógena, ¿a qué se asocia? Vamos a ponerlo de rojo. ¿Ya? ¿A qué se asocia? A traumatismos, a miopes, ¿listo? Su ojo es tan grande, ¿no? Que, vamos a decir, se desprende la retina, ¿no? En traumatismo, miopes, eso es la regmatógena, ¿no? El traccional, en cambio, es lo que habíamos hablado, se asocia a retinopatías, ¿no? Retinopatía diabética, retinopatía del prematuro, ¿listo? O también, ahorita lo que vamos a hablar, a la oclusión de la vena central de la retina, ¿ya? Pero sobre todo acá el más importante que tienen que saber, retinopatía diabética, pues, ¿no? ¿Qué tipo de desprendimiento de retina, que habíamos visto que era una complicación, te puede generar la retinopatía diabética? Un desprendimiento de retina de tipo traccional, ¿listo? Eso les van a preguntar. ¿Qué tipo de desprendimiento de retina es la más frecuente? La regmatógena, y se asocia a pacientes miopes, que es, ¿te acuerdas que es lo más frecuente dentro de patologías, o sea, no patologías, ¿no? Que haya personas miopes. Y la exudativa es aquel que aparece en pacientes con tumores, o sea, retinoblastoma, melanoma coroideo, que era lo que ya habíamos hablado, ¿no? Entonces, el tratamiento en todos también es la fotocoagulación, porque es una emergencia, ojo, con láser, excepto la exudativa,
¿ya? La exudativa supuestamente se resoluciona solo, ¿ya? En cambio, la traccional y la reumatógena sí tenemos que hacer fotocoagulación con láser. ¿Listo? Nada más tienen que estar desprendiendo retina, ¿no? Entonces, diagnosticarla, o sea, saber cuándo sospechar de eso, miodesopsias, tunelización tunelización, perdón, escotomas en cortina, ¿listo? Y saber cuáles son los tipos y a qué se asocian. Nada más. Y ya vamos a terminar, ¿no? Con las famosas oclusiones, pues, ¿no? Tenemos la oclusión, el pencil se me va, ya, la oclusión de la vena central de la retina, ¿listo? Que esta, ojo, se asocia a fenómenos de trombosis, ¿ya? Trombosis, no es lo mismo trombosis que émbolo, ¿no? Entonces, trombosis, entonces los factores de riesgo van a ser todos los factores de riesgo cardiovasculares, ¿no? O sea, estamos hablando hipertensión, diabetes, dislipidemia, todas estas causas que pueden generar trombos, ¿listo? Entonces, lo que te van a preguntar acá es que comienza a haber una disminución de la visión indolora, ¿ya? En ambos casos, ¿no? Una disminución de la visión indolora, pero esto es más como que más gradual, ¿no? A diferencia de la arteria central, que es obviamente más abrupto, ¿no? Más agudo. Y lo que te van a preguntar es el fondo de ojo, pues. ¿Qué encontramos en el fondo de ojo? Esta imagen que están viendo acá, ¿no? Que parece el sol, ¿no? Porque encontramos hemorragia en llamas, ¿ya? Hemorragia en llamas. ¿Listo? Característica, pregunta. ¿Listo? Entonces, la oclusión de la vena central de la retina, factores de riesgo que te generen trombosis. ¿Listo? O sea, factores de riesgo ateroscleróticos, ¿ya? En cambio, el otro que vamos a ver es la oclusión de la arteria central de la retina. ¿Ya? Entre los dos, ¿cuál es más frecuente? La oclusión de la vena, ojo. La oclusión de la vena central de la retina es más frecuente. Y la oclusión de la arteria central de la retina ocurre por émbolos. Émbolos, ¿no? Generalmente, ¿por qué? Por un trombo que había en dónde? En la carótida, ¿no? Por eso yo digo, siempre, siempre, ojo, un examen físico, primero se debe auscultar el cuello, hoja, porque si tú auscultas el cuello y escuchas un soplo carotídeo, no puedes hacer masaje, o sea, no puedes en esto de cuando quieres palpar, ¿no? Porque podrías desprender el trombo, ¿ya? Así que no lo olviden. O también, por ejemplo, la fibrilación auricular, ¿no? Que ya habíamos hablado muchas veces que la fibrilación auricular genera trombos, ¿no? Pero difícilmente que pueda llegar a generar, pero ya saben ese antecedente, ¿no? Trombos en la carótida, fibrilación auricular, ¿no? Enfermedades que generen trombos, pero que viajen, que a eso se le llama émbolo. ¿Listo? Entonces, este también disminuye la visión, pero de una manera más aguda y también es indolor, ojo. De la nada pierdes la visión. Y en el fondo de ojo, muy bien, ya lo han puesto en el chat, fondo de ojo, la mancha rojo cereza, pues, ¿no? Entonces, hemorragia en llamas, oclusión de vena central de la retina. Mancha rojo cereza, oclusión de la arteria central de la retina, ¿no? Si me preguntan manejo, como este es un émbolo, listo, un émbolo, este en sí fibrinólisis, ¿ya? Lo primero que hago es masaje, ¿ah? Masaje ocular, pero obviamente la terapia de elección, al saber que es una oclusión arterial, ¿no? Fibrinólisis, ¿no? En cambio, en este caso, en la oclusión de la vena es fotocoagulación panretiniana. ¿Listo? Y con eso terminamos todo el mapa mental de oftalmo. ¿Qué les pareció, chicos? Ajá, masaje globular, ¿no? Ahí, bueno, por si acaso se los voy a poner, ya se los he dicho, pero lo definitivo es la fibrinólisis, pero si por ahí te ponen lo inicial, masaje del globo ocular. ¿Listo? Ya. Con eso terminamos, chicos. Con eso terminamos todo lo que es la primera parte de oftalmo.